Bienvenidos, bienvenidos, muy pero muy buenas tardes para todas las personas que nos sintonizan, buenas noches, buenos días, aquellos que nos sintonizan luego en lo que son nuestras grabaciones. Soy el pastor Randolph Andújar, pastor del Ministerio Revelación Divina, y aquí estamos como cada semana. Como cada jueves estamos por aquí trayéndote una palabra de bendición, una palabra la cual sabemos que llegará a tu corazón y tú podrás también, si lo compartes, ayudar a otras personas. Esto que hacemos cada semana es entendiendo el llamado que el Padre ha hecho a nuestras vidas. Y por eso es que cada semana tú ves que traemos una palabra de bendición, una palabra a la cual queremos que el Espíritu llegue a tu corazón y a través de esa palabra puedas ayudarte tú y ayudar a otros. Así que en este momento es tu responsabilidad ahora de tu poder compartir, de tu poder enviar tus amistades, a todos los grupos de familia que tú tengas para que ellos también puedan recibir esta palabra. Hoy, como cada semana, sabemos que el Espíritu Santo hará con nosotros y también con ustedes una especialidad como Él siempre hace, y es que trabajará en nuestros corazones. Este programa cada semana nosotros lo traemos, lo hemos creado a través del Espíritu para poder traer un alivio a tu alma, un bálsamo a tu alma, ya que muchos de ustedes, al igual que nosotros, hemos atravesado cada una de las situaciones que nosotros hablamos aquí, pero no todos se disponen a ser claros, a hablar de aquello que nosotros atravesamos. Así que en este momento comparte. Si no te has suscrito, este es el momento también para que te puedas suscribir en lo que es nuestro canal de YouTube, para que así también te puedan llegar las notificaciones. Dale a la campanita para que de esa manera, cada vez que subamos un material, tú lo puedas recibir. Y también, si no tienes una iglesia y te gustaría visitar una iglesia para luego poder pertenecer a ella, te invitamos al Ministerio Revelación Divina. Estamos localizados en el 240 East de la 175 Street en el Bronx, Nueva York, entrada por Topping Avenue. Aquí estamos los días miércoles a partir de las 7 de la noche con lo que es la oración y el estudio de la palabra. Y los domingos estamos a partir de las 12 del mediodía. Ministerio Revelación Divina abre las puertas para que tú y tu casa, tú y tu familia puedan recibir lo que el Padre tiene para contigo. Y también nosotros como ministerio no solamente nos quedamos encerrados en las cuatro paredes dándote palabra bíblica, no, también tenemos un food pantry, tenemos un almacén de alimentos, el cual cada semana, cada lunes estamos ayudando a cientos de familias para que puedan llegar y puedan recibir aquello que tanto están necesitando. Sabemos que la situación no está fácil. Tenemos que decirlo de esa manera, pero Dios nos ha ayudado, Dios nos ha dado la oportunidad para tener un banco de alimentos para nosotros ayudar a aquellas personas que están en necesidad. Así que ya lo sabes, solamente tienes que llegar lunes a partir de las 3 de la tarde, damos los tickets a las personas, pero siempre lo hacemos en orden. Esta semana, así es que nosotros lo hacemos a través del abecedario, así que siempre tienes que contactarnos para saber qué apellido está tocando esa próxima semana que tú vayas a estar, ¿ok? Así que en este día también me complace, como siempre, darle las gracias al Padre de que nuestro compañero de milicia, nuestro amado Israel, está con nosotros por acá. Así que, Israel, muchas bendiciones para ti, Amén, hijo. amén. Bendiciones en esta noche, como siempre, a todos, ¿verdad? Como todos los jueves aquí, haciendo la voluntad, lo que el Padre ha puesto en nuestros corazones, en nuestras vidas, amén. De llevar la palabra y el mensaje, el lado humano, como siempre hemos dicho, que el Padre ha puesto eso en nuestros corazones para poder llevar una palabra de aliento, una palabra de motivación y para hablar con aquella persona que quizás en esta hora el Padre quiere hablarle a través de este canal que ha sido de bendición y seguirá siendo de bendición. Amén. Por eso, como siempre decimos, comparte esta palabra, chequea ahí los logos que hay, dale clic a la campanita. Solamente con compartir la palabra, tú no sabes qué amigo, qué familiar tuyo, vecino en esta hora
tenga la necesidad, usted pasando por una situación de la que el Padre pueda hablarle y transformar o cambiar su vida a través de este canal. Amén. Amén, Y Israel. como Y decimos mira, se me siempre, olvidó, se me estaba olvidando, hijo. También tenemos que poner acá a las personas que nos están observando en los canales que a través del Fire Stick y también canales internacionales que ahora nos están acompañando, Israel. Tenemos lo que es el 646, lo que es Evolution TV. También tenemos en el 195 Storm TV, en el 676 Magic TV, también en la aplicación Stream 1, que también nos estamos viendo en la aplicación Stream 1, y también en La Clave TV. Y también en Atom, el número, uno nuevo, no me entiendo. Uno nuevo también. Oh, oye, pero estamos también en Atom TV. Ay, Dios mío, en Atom TV. Así que todos ustedes que nos están observando, si usted tiene también su Fire Stick en todos estos canales que le estuvimos diciendo, y próximamente también hay otra cosa que se está preparando por ahí, que a final de mes de agosto, Israel, vamos a estar cubriendo también la parte noroeste, ¿es verdad? Allá arriba, la parte noroeste, en la República Dominicana, pronto también estaremos por allá. Así que, Israel, estamos llegando a lugares donde creíamos que no íbamos a estar llegando. Amén. Esa es la voluntad del Padre, ¿verdad? Y gracias también, ¿verdad? Como siempre decimos, a aquella gente que quieren ser parte de este ministerio, de este canal. No hay diferentes maneras de ayudarnos, pero siempre le acordamos. También los queremos ayudar a ustedes. ¿Cómo se hace eso? Fácil. Usted tiene un amigo que esté emprendiendo un negocio o que tenga un negocio personal o quiera algo, darse a conocer para poder hacer su emprendimiento, también puede utilizar estas plataformas, estos canales que acaban de ver por ahí y contactarnos a los números de teléfono que aparecen en pantalla y contactar al pastor Randall Andújar o Walkiria, y de esa forma se le puede anunciar por todos estos canales que acaban de ver y de los que están por venir. Amén. Chacho. Y de esa forma seguiremos, mire, como dice el pastor, llegando a lugares donde creíamos que no íbamos a llegar, porque eso lo hace el Padre. ¿Tú te acuerdas, Israel, cuando nosotros iniciamos hace ya un año y meses? Bueno, un año y un mes. Recientemente acabamos de cumplir un año. ¿Tú te acuerdas cuando comenzamos que teníamos solamente, era el lugar donde estábamos? Y mira lo bueno que ha sido el Padre, Israel. Amén. Y lo bueno que es serle fiel al Padre. Amén. Porque esto quiero decirte a ti, amado, que nos estás sintonizando. Serle fiel a Dios tiene sus recompensas, porque aún dice la palabra, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Comenzamos en una plataforma, comenzamos a transmitir, pero mira, ya vamos por más de 7 canales de televisión, los cuales el Padre ha ido abriendo puertas, gracias a nuestro productor Melvin, el cual nos ha ido ayudando cada semana. Cada vez que estamos tratando de hacer las cosas, lo hacemos para que sea de bendición. Y también los seguidores de YouTube que ha... Ay, sí, YouTube, TikTok, ¿tú te acuerdas? 11,000 seguidores ahí en TikTok que se están conectando, en Instagram. Oye, tenemos que dar las gracias al Señor por todo eso. Tenemos que dar las gracias. Amén. Pero en esta tarde, noche, día, donde quiera que tú nos estás sintonizando. Mira, esto es para que tú veas que esto es en vivo, que nosotros lo hacemos, ¿ok? Amén. No es que nos están interrumpiendo, es que nuestro director también es parte de esto. Aunque usted no lo vea a él en la cámara, pero él es parte de esto. Así que Israel, baja el rema que el Señor eso es le así, dio. o sea que la magia que ustedes ven que sucede aquí es por la persona que está ahí atrás, por el director de cámara, por Melvin, amén. Así es. Alabado sea Dios. Entonces, como siempre queremos, ¿verdad? Que el Padre ponga y habla nuestras vidas primero, para así nosotros poder transmitir lo que el Padre ponga en nuestros corazones y demostrar el lado humano. Estábamos el pastor y yo, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo hace cosas bonitas y trabaja juntos y dice que, como dice la palabra, andarían dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Amén. Por eso dice, donde hay uno o dos unánime, ahí está la presencia de Dios, ¿verdad? Y cuando el Padre pone una palabra, casi siempre el pastor me dice, mira, hijo, esto. Y yo digo, wow, estamos en el mismo espíritu y esto, ¿verdad? Entonces, han pasado un serio de sucesos en este último mes, ¿verdad? Y el Padre ha venido administrándonos a través de eso. Y tenemos un tema hoy, ¿verdad? Que el Padre puso en nuestros corazones, que es un tema que no solamente yo también aprendí y el Padre me llevó a otros, como dice uno, a otro nivel, sino para que ustedes también tengan un mejor conocimiento de esto. Y el tema que el Padre puso en nuestros corazones para hoy dice, el enemigo... No, acuérdate. Amén, aleluya, espérese. Amén.
el tema que ¿Caminas tenemos. bajo su presencia Ah, o bajo su gracia? exacto. Camina bajo su presencia o bajo su gracia. Yeah. Aleluya. ¿De dónde viene esto? De dos personajes bíblicos que mayormente la gente, todo el mundo conoce, cristianos, no creyentes, de una forma u otra. Estos dos personajes han estado desde uno de ellos desde antes de Jesucristo y otro desde el momento de Jesucristo. ¿Por qué le digo así? Porque uno es Moisés, que el que no conozca la historia de Moisés, como dice por ahí el refrán, está condenado a repetirla. Así es. Amén. Moisés, mucha gente sabe la historia de Moisés, mucha gente ha visto la película, hasta el muñequito, la historia de Moisés. ¿Por qué hablamos de Moisés en este tema que el Padre nos dio? Porque un mejor ejemplo de Moisés fue cuando él dijo, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Y muchos saben que hay una alabanza por ahí poderosa que habla de eso. Y Pablo es por el otro que tenemos para hablar en esta tarde. Nos referimos a Pablo porque Pablo fue uno de los 12 discípulos de Jesús, ¿verdad? Uno de los apóstoles. Pero Pablo fue algo en particular. Y Pablo, a base del tema que tenemos, a base del tema que tenemos, Pablo llegó un momento que Jesús le dijo, bástate de mi gracia. Amén. 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 Y Mira, por eso mismo, Moisés, en este tema yo estaba hablando con las cosas que nos pasaron hace poco, Moisés fue una persona que no quería caminar sin la presencia de Dios. así es. Amén. Pero sin embargo, Pablo estaba en la presencia del Padre, pero se quejó por muchas situaciones y llegó un momento donde, como quien dice, le aclamó al Padre y le dijo, bástate de mi gracia. Aleluya. Mira, hijo, esto que tú estás hablando es muy, yo diría que es necesario en la mayoría de las personas, y más cuando somos creyentes. ¿Por qué le tengo que decirlo de esta manera? ¿Cuántas veces se nos ha enseñado a nosotros que en medio de los procesos nosotros tenemos que quedarnos callados y simplemente, como dicen por ahí, aguantar y punto? ¿Qué pasa? Cuando el apóstol Pablo, que cuando decía, sé que lo ibas a corregir, pero seguiste, no fue un discípulo de los 12, sino que fue una persona que luego entra Sí, entra. a lo que fue el llamado apostólico. El apóstol Pablo, pasando por algunas situaciones, usted lo puede ver en 2 Corintios específicamente, cuando el apóstol Pablo le dice al Señor, el Señor le dice al apóstol Pablo, bástate. 2 Corintios 12:9, usted lo puede ver ahí. Le dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tú o en la debilidad. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que pasar por alguna situación, Israel, para poder conocer de que el Señor está con nosotros? Porque es que a veces, como tú estabas diciendo, nosotros queremos y siempre estamos diciendo, no, yo quiero que la presencia de Dios esté conmigo. Yo quiero que la presencia de Dios me acompañe. Pero te quiero decir algo, la presencia de Dios está contigo en todo momento. Amén. En todo momento está la presencia de Dios contigo. Ahora, ¿qué pasa? A través de la gracia es cuando nosotros ahora podemos enfrentar situaciones las cuales no estamos a veces entendiendo, pero a través de la gracia el Señor nos dice, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en esa debilidad que tú estás pasando. Y yo sé, como estabas hablando conmigo, hijo, y estuviste expresando la situación que estamos viviendo estos últimos meses, porque no ha sido solamente Sí, este mes, hijo. sí, Estos los últimos últimos meses meses. tú has estado pasando situaciones difíciles y tuviste que llegar a la situación donde te encerraste, donde te tuviste que decir, no quiero hablar con nadie, quiero estar yo solo, yo quiero tratar con Dios ahora mismo, quiero que seamos Dios y yo. Y es ahí donde el Padre te Me habla habla. Amén. y te dice, bástate mi De mi gracia. gracia. Amén. ¿Qué sucede? Que cuando llegan estos momentos, como dijo el pastor, ¿verdad? Nosotros venimos, como muchas veces, hay personas, mira, wow, me voy más allá. Hay personas que no han leído a veces ni la palabra, ni la escudriñan. ¿Por qué digo esto? Porque pasó en esos momentos, en el proceso de mi vida, al principio, cuando vine a los caminos de Dios, yo fui uno de esas personas que hablaba lo que había escuchado o lo que se me había enseñado. Por eso es que dice que cuando tú escudriñas la escritura, el Padre te revela, el Padre te muestra, porque la Biblia no es
un libro cualquiera, un libro otro más. La Biblia es un libro que te enseña un modo de vida, pero un modo de vida que te releva cosas sobrenaturales. Wow, para explicarle un poquito mejor. Sobrenaturales más allá, pero eso no, tú no lo vas a experimentar a través de que lo escuches de otra persona, a través de lo aprendido. No, no, no. Eso se revela a través de cuando tú decides saber lo que hay ahí. Una ¿Por qué eso está experiencia. ahí? David, cuando tú te metes en la palabra y cuando tú le aclamas a ese Dios, porque nos han enseñado. ¿Por qué traigo esto? Porque estaba hablando con el pastor, con el padre espiritual de esta casa. Se nos ha enseñado que cuando pasan situaciones malas, cuando pasa lo que sea, en lo que pueda hacer en tu vida, un pérdida de un trabajo, pérdida de un familiar, lo que sea, se nos ha enseñado que Dios da la fuerza, que Dios tiene el control, que Dios te da paz, que Dios te da fortaleza y que lo que tenemos que soportar porque somos creyentes y estamos preparados para eso. Pero no, no, no. Entonces, no se nos ha enseñado que nosotros tenemos derecho de aclamarle a Dios cuando estamos en una situación. Pero aclamarle a Dios no quiere decir que Dios nos va a sacar de la situación del problema. El problema está, como decimos ahí, porque tenemos que ser realistas. No va a quitar, pero sí te va a enseñar a tú sobrepasar la situación. Por eso dice en la debilidad. Amén. Él te va a enseñar a cómo tú sobrellevar la situación. Pero eso no lo puede hacer otra persona, tiene que ser tú con Dios. Y en ese momento que yo decido reclamarle al Padre, yo oigo claramente cuando me acordé del libro de Pablo, porque el Señor me trae esto, porque el Señor me lo trajo y me habló y me dijo, bástate de mi gracia. ¿Qué pasa? Claramente yo dije, Señor, pero si yo ando en tu presencia, yo estoy en tu presencia, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Qué es lo que sucede de la presencia y la gracia? Algo confuso porque nosotros queremos decir, quiero la presencia tuya, Señor, si tu presencia no va como Moisés que le pidió que si la presencia de él no iba, pero algo, por eso te digo, cuando tú lees la palabra, el Padre te revela. Y Dios me reveló algo que uno a veces tiene una confusión porque tú estás, vamos a decirle, en la iglesia, en un sitio, en un culto, un domingo, y tú dices, Señor, quiero tu presencia, que la presencia del Padre. Y tú en verdad lo que tú estás pidiendo es una manifestación Exacto. espiritual. Exacto. Porque la presencia de Dios, la Está misma contigo. palabra nos dice que los ojos de Jehová atalayan toda la tierra. Dice que Él estará para ahí no solamente para el creyente, aún para el pecador. O sea, que el Padre está 24 horas todos los días en la presencia En todo. sobre toda carne. La palabra dice, por eso dice que en los últimos días derramará ¿qué? Su Su Santo espíritu sobre toda carne. Así O es. sea que la presencia de Dios siempre está con nosotros. Tenemos que escudriñar lo que el Padre quiere, lo que Dios quiere para nosotros. Y eso, en estos momentos de debilidad, Pablo fue uno que le aclamó a Dios. Y Pablo pudo entender. Por eso es que él dice después, ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Amén. Porque Pablo quería hacer lo que Cristo estaba haciendo. ¿Qué sucede? En ese lazo de tiempo, cuando le estoy aclamando al Padre, viene el Padre y me trae esa palabra. Y yo dije, wow, Señor, pero ¿qué pasa? Que estamos pidiendo presencia y a veces se nos enseña las cosas mal, pero cuando Él me dice, bástate de mi gracia, ¿por qué digo esto? Porque cuando tú estás en la voluntad de Dios y tú quieres ser como hizo Pablo, hacer lo que Cristo hizo, porque si somos imitadores de Cristo y queremos hacer la voluntad de Cristo, tenemos que hacer lo que Cristo vino a hacer aquí. Amén. Saber por qué Cristo vino y para qué vino, para transformar, para dar vida, En una vida abundancia. nueva y vida en abundancia, vida eterna. ¿Qué sucede? Cuando tú logras entender esto, no es la presencia. El que está bajo la gracia del Padre, aún la situación mala y la debilidad es para bien. Amén. Así es. Por eso es que nosotros escuchamos aún la misma palabra cuando el apóstol Pablo también escribe y nos dice a nosotros que todo obra para bien. Para bien. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tuviste cuando nos sentamos a hablar, cuando tú y yo estuvimos hablando y expresando tú lo que estaba sucediendo en tu vida. ¿Qué te dije? Hijo, es tu lado humano. ¿Por qué digo esto? Y ustedes que ya tienen tiempo, aquellos que tienen tiempo conociéndome, saben siempre que yo trato y hablo siempre a las personas a través del lado humano del creyente. Porque estamos, vamos a decir de esta manera, saturados, cansados de personas los cuales abandonan el ministerio Israel, personas que abandonan lo que el Padre ha dicho, lo que el Padre nos ha estado hablando, solamente porque no pudimos entenderlo, no pudimos tener empatía con esa persona que estaba pasando una situación difícil. Y te hablo a ti que me estás escuchando, que quizás
llegas a una iglesia, quizás eres alguien que te has apartado de una congregación, no sigues estando en una iglesia porque no hubo alguien que supo estar contigo cuando estabas pasando un momento de dificultad. Pero quiero decirte, por eso esta escritura donde nos habla en el segundo libro de Corintios, que nos dice claramente, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque en el momento que estás atravesando las situaciones que puedes estar atravesando, Dios no te ha dejado solo, pero quiere que entiendas que en ese momento de dificultad su presencia está contigo, pero debes de descansar y dejar a Él obrar en la situación que estás atravesando. Wow. Y usted hablando de eso, pastor, ¿tú sabes por qué el padre cuando me hablaba me decía presencia, la gracia? Porque es como decimos a veces, por no saber pedir o por no escudriñar la palabra, Así es. seguimos una vida errónea. Puedes llevar 40, 50 años de evangelio, te llega la vejez, como dice, viene Cristo y todavía estamos en el error. ¿Por qué? Porque, como decimos ahorita, muchas veces aclamamos presencia cuando queremos una manifestación Así es. o cuando queremos estar bajo la gracia del Padre, pero no estamos sabiendo lo que en verdad estamos les pidiendo al Padre. Así Entonces, es. cuando tú no pides como estás supuesto a pedir, es como dice, si tú no me pides cómo es, cómo yo te voy a entender, como usted estaba explicando ahora. Ujú. Pero ¿qué sucede de esto? Tú sabes, no solamente te bástate de mi gracia, porque cuando viene la debilidad, ahí que el Padre dice, bástate de mi gracia. Ahí fue que yo pude entender, porque yo fui como Pablo, fui con una queja donde el Señor, no está mal quejarse, pero cuando tú estás bajo la gracia del Padre, que tú aprendes a escuchar la voz del Padre, ¿qué sucede? Eso hace que el Padre pueda depositar en ti, mostrarte qué tú debes hacer. Y a veces, como dice, aún lo malo es para bien. ¿Por qué? Porque con una sola prueba que viene a veces, por eso decimos, tú no sabes qué está pasando a la persona. Entonces, yo estaba poniendo la prueba mía algo sumamente grande, cuando quizás no lo era así. Pero ¿qué pasa? Yo por la situación no lo podía entender, lo estaba viendo completamente grande, pero ¿qué pasa? Cuando pude entender y le fui a reclamar al Padre, que el Padre me dice, bástate de mi gracia, pude entender que quizás la situación mía es como dice la palabra, que la fe es un grano de mostaza, que quizás mi situación, mi debilidad, era un grano de mostaza a la de que estaba al lado mío. Así es. Porque cuando yo estaba en la situación, había otra persona que estaba en otra condición peor que yo. Entonces, por eso el Padre dice, bástate de mi gracia. A veces nosotros tenemos situaciones, queremos dejarlo todo y queremos usar eso como excusa y decimos, no, porque es que lo que yo estoy pasando, que lo que yo estoy atravesando no lo está atravesando nadie. Y si nos ponemos a hablar de verdad, porque eso es lo que pasa, que muchas veces no podemos ayudar porque no solamente no queremos hablar, ni tan siquiera hablamos con el Padre, ni hablamos con alguien al lado. ¿Qué sucede? La ponemos grande y cuando tú te vienes a dar cuenta de verdad, lo tuyo no es comparado con lo que otro está pasando. Exacto. Por eso es que yo digo, Israel, mira, a nosotros se nos ha enseñado a vivir mucho de las experiencias ajenas. Amén. Y usted quizás dirá, no, pero es que hay que aprender. Sí, sí, sí. Nadie aprende en zapato de otro. Vamos Amén. a decirlo así. La gente puede que lo diga, sí, que yo puedo quizás cohibirme de hacer algunas cosas, pero no hay una experiencia más fuerte en el ser humano que la experiencia personal. Personal. Cuando usted tiene una experiencia personal, usted aprende a caminar diferente. Por eso el apóstol Pablo, en un momento de debilidad, le está pidiendo al Señor, oye, quítame este aguijón que yo tengo. Yo no puedo continuar con esto. Y yo me imagino, porque ha pasado conmigo. Yo lo he pasado en el cual yo me he cansado de situaciones y le he dicho al Señor, Señor, yo no quiero seguir en esto. Ya yo estoy cansado. Yo prefiero mejor continuar y hacer otras cosas. Pero el Padre, cuando uno hace esa reflexión y te dice, bástate mi gracia. Porque a veces es que nosotros queremos resolverlo todo. Y nosotros no lo vamos a resolver todo. Nosotros no somos seres para poder resolver todo. Mira, Israel, es tanto así que hay veces, si tú has visto, tú como hijo espiritual de esta congregación, tú has visto que yo he querido, vamos a decir, resolver el problema de la congregación, de muchas personas. Y el mismo Padre me ha tenido que enseñar, tú no lo vas a resolver todos los problemas, bástate mi gracia.
Tus problemas, cuando tú lo traes delante del Señor, y yo sé que hay personas que estarán diciendo, es que tú no sabes lo que lo que yo estoy pasando, tú no sabes lo que Israel estaba pasando, tú no sabes lo que yo puedo estar pasando, tú no sabes lo que otra persona puede pasar, pero algo que sí te puedo decir, cuando tu problema, cuando esa debilidad tuya, tú la puedes poner en manos del Padre, el Padre tomará todo y te dará a ti el descanso que tú necesitas, porque el problema de nosotros es que queremos operar cansados, Israel. Cansados, Wow, así. Y no solamente eso, el problema grande también es cuando el Padre mostró, porque hay cosas que nos pasan en nuestra vida. Vamos a suponer, te llega una enfermedad, te llega un momento de situación económica. Pero ¿qué sucede? El problema es también que no, hay muchas personas y habemos mucha gente, ¿verdad? Porque eso a todos nos ha caído, que no solamente queremos los problemas nosotros, sino que queremos resolver los que no le tocan también a la persona. Entonces, cuando no toca, entonces, ahí es que pasó, ¿por qué Pablo tenía el aguijón? Porque Pablo, acuérdate, Pablo no solamente tras que vino y se unió para ser un apóstol de Jesús, sino también que Pablo fue el que hizo y el que pensó y fundó las iglesias, amén. Pablo ya tenía una responsabilidad más grande bregando como persona. Entonces, yo me imagino, ¿verdad? Yo no estaba ahí, como decimos, pero Pablo, yo me imagino, estaba tratando de lidiar con el problema de toda esa gente que ya él tenía en sus manos, que el ministerio que tenía en sus manos. Entonces, hay veces que venimos, wow, venimos a la iglesia, estamos en un ministerio, estamos pasando por una situación, pero ¿qué pasa? Tenemos el ministerio nosotros, estamos poniendo atención, pero queremos resolver el que de los demás que están a la vuelta. exacto. Entonces, después nos viene la debilidad, el cansancio, y entonces ahí es que decimos, no, queremos soltar todo. Pero que acordémonos, como decimos, tú estás pasando por una situación, pero tú no sabes la que está pasando en lo tuyo. El que está a tu izquierda, el que está a tu derecha, por eso el Señor te dice, bástate de mi gracia. Es que ahí es donde yo digo, Israel, y esto yo siempre lo he repetido, yo pienso ya que esto es como un eslogan que tengo que patentizar, pero es que muy pocos de nosotros llevamos nuestro lado humano. Todo lo queremos llevar a un lado espiritual o todo lo queremos llevar o enfrentarlo espiritualmente. Y como yo te hablé, Israel, tú tuviste que atravesar esa situación, pero hasta que no vino tu humanidad para entender, oye, lo que yo estoy pasando, yo no lo puedo hacer yo solo. Entonces, no había una solución. No, bien. ¿Entiendes? Por eso es que nosotros tenemos que ver en este programa que estamos llevando en el día de hoy, no es solamente usted caminar en la presencia de Dios, no es solamente usted tener la presencia de Dios cuando tú oras, cuando tú estás, vamos a decir, intercediendo, cuando tú estás ayunando, pero la gracia de Dios que está en ti, que aún en los momentos débiles, aún en los momentos de dificultad, De aún en los soledad. momentos de soledad, mira, lo voy a decir de esta manera, aunque me critiquen, aunque me señalen, aún en los momentos de desobediencia. La gracia de Dios. La gracia de Dios, aún en esos momentos en los cuales tú no estás haciendo las cosas bien, su gracia va a estar contigo. Pero estamos hablando de un mismo, del Wow. mismo Moisés que pidió presencia. Pero, sin embargo, que Moisés pidió presencia, pero ¿sobre quién cayó la gracia? Sobre el pueblo. Así es. Wow. ¿Por qué? Porque Moisés no entró a la tierra prometida por la desobediencia, lo que estamos hablando ahora. Pero la gracia, wow. La gracia de Dios permitió que ese pueblo viviera en la tierra prometida. ¿Entiendes? Y es ahí donde yo quiero que usted que me está observando, usted que nos está observando, yo quiero que tú entiendas, la situación que estás viviendo, sí, duele, sí, es difícil, pero no significa que esa situación tenga que robarte a ti la paz que tú necesitas. Por eso el Señor dijo, bástate mi gracia. Y esto es algo que yo quiero que tú hoy lo puedas compartir, no solamente contigo, sino también con otros más. Así que vamos a llegar a lo que es nuestra pausa comercial. Vamos a dejar aquí a nuestros patrocinadores y en unos minutos retornamos con la segunda parte de este programa. Bendiciones. Si tienes problemas con tu electrodoméstico y estás buscando a una persona que te pueda ayudar a resolver ese problema,
te invitamos a que puedas llamar a Adalberto Refrigeración. Adalberto Refrigeración, experto en reparación de estufas, neveras, lavadoras, no simplemente en tu casa, sino también en tu comercio, freezers comerciales. Él es un experto para buscar la solución al problema que estás enfrentando. Quiero que puedas llamar al 347-733-1921. Adalberto Refrigeración. Todos los trabajos son garantizados. Así que ya lo sabes. Si necesitas servicio para tu estufa, para tu nevera, para tu lavadora, para el freezer comercial que tiene tu negocio, tienes que llamar al genio de la refrigeración. Adalberto Refrigeración. Llama al 347-733-1921. Adalberto Refrigeración. Todos los trabajos son garantizados y tú vas a quedar totalmente satisfecho. Adalberto Refrigeración. Para ti, dueño de negocio que estás buscando una distribuidora de bebidas, te invitamos a que puedas llamar a Ciprián Moni Distribuidora. Todo tipo de bebidas. Ciprián Moni. Para ti, dueño de bodega, dueño de supermercado, dueño de restaurante, que estás buscando una distribuidora confiable, una distribuidora que te dé los mejores precios, llama a Ciprián Moni Distribuidora. Llama al 347-356-2932 y también llama al 718-772-8429. Ciprián Moni Distribuidora. Todo tipo de bebidas. Puedes llamar al 347-356-2932 y al 718-772-8429. Para ti que necesitas las bebidas para tu negocio, agua, soda, bebida, la que estás buscando, puedes llamar Ciprián Moni Distribuidora. Vuelvo y te repito el número: 347-356-2932 y 718-772-8429. Ciprián Moni Distribuidor. Si estás buscando una lavandería donde te puedan dar los servicios de primera, te quiero invitar a que puedas llegar a Wash Shop Express Laundromat. Wash Shop Express Laundromat, con 3 diferentes localidades, pero el mismo servicio de calidad. Puedes llegar al 396 de Central Park Avenue en Scardale, 436 de Pelham Road en New Rochelle y el 146 de Beach Street en Yonkers, Nueva York. Wash Shop Express Laundromat es el laundry que necesitas para ti y para toda tu familia. Puedes llegar al 396 de Central Park Avenue en Scardale, 436 de Pelham Road en New Rochelle y el 146 de Beach Street en Yonkers, Nueva York. 3 diferentes localidades, un mismo servicio de calidad para ti y para todos los tuyos. Así que no lo pienses más. Llega a Wash Shop Express Laundromat y recibe el servicio que estás buscando. La lavandería que te conviene. Wash Shop Express Laundromat. Amén, bendiciones. Qué bueno que nuestros patrocinadores son parte de este ministerio. Estas personas que cada mes son los que protagonizan para que usted pueda recibir esta programación que cada semana nosotros estamos trayendo. Como dijo nuestro hijo Israel, si tú conoces a alguien que tiene un negocio, está emprendiendo en un negocio y le gustaría poder tener un comercial, poder estar aquí con nosotros, que pueda ser de estos patrocinadores, solamente comunícate a los teléfonos que aparecen ahí en pantalla. Nosotros queremos también ayudar a aquellos. Mira, nosotros iniciamos solamente con 3 patrocinadores. Comenzamos
estamos nosotros, y gracias le damos al Padre que hemos podido continuar con ellos. Pero lo que más nos impacta es de que no solamente tenemos nuestra plataforma ahora de YouTube, no solamente tenemos lo que es TikTok, no solamente tenemos el Instagram o Facebook, ni tampoco lo que son las demás plataformas, sino que ahora el Padre nos ha dado la oportunidad de llegar a través del Fire Stick a muchos canales, los cuales estamos llegando no solamente aquí en los Estados Unidos, sino también en la República Dominicana y a través del mundo. Por eso tu negocio no solamente se va a ver acá, se va a ver a nivel mundial, a nivel internacional, para que tu negocio pueda seguir creciendo. Así que ya lo sabes, solamente necesitas contactarte con nosotros y tu negocio llegará a lugares donde tú quizás creías que no ibas a poder seguir viendo. Así que en este tema de esta tarde, noche que estamos tratando nosotros, de no caminar simplemente bajo la presencia, sino vivir bajo la gracia de nuestro Dios. Así que esta segunda parte de este programa, nosotros comenzamos hablando Israel, hablando de dos personajes bíblicos, los cuales eran sumamente importantes porque ellos ambos, uno fue el caudillo de Israel, vamos a decir de esta manera, la persona que ayuda al pueblo de Israel a salir de lo que fue el desierto, a salir de Egipto. Pero hablamos también de un hombre llamado Pablo, el cual es uno de los más grandes escritores o el escritor más notado en el Nuevo Testamento. Llamamos a Pablo, el cual escribió las más grandes cartas, las cuales nosotros nos regimos en este momento como iglesia. Pero ¿qué tal, Israel, cuando nosotros vemos a una persona como lo es Jonás? Un hombre el cual tenía vamos a decir así, él tenía su originalidad. Él era una persona que sabía por qué le estaba diciendo por qué no quería que el pueblo de Nínive fuera salvo. Pero mientras tanto, Dios le dice a Jonás, no, yo quiero que tú vayas y lleves un mensaje. Ahora, ¿qué pasó? Que mucho se quejó. Oye, en el día de hoy, no todo pastor quisiera bregar con un Jonás. No, que mucho, porque qué difícil es. Y sin embargo, no quiero cojonar, pero te voy a decir algo. Hay que ser realistas, como dice usted, me van a tirar con todo. Pero qué mucho Jonás hay hoy en día. Oye, Wow, muchacho. alaba, qué mucho Jonás hay. Porque es que Jonás fue alguien que el mismo Señor le estaba hablando directo. No, tú vas a hacer esto y esto, pero ¿qué pasa? Vamos a verle, Jonás aquí quería hacer ¿cómo te digo? Tener más autoridad que Dios. No, esa gente se han portado malísimo, o sea, quiere tener el juicio en sus manos. Wow. ¿Me entiendes? O sea, vemos mucha gente así que queremos hacer lo que vemos por nosotros, lo que nosotros sentimos y no hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso estamos hablando de lo que es la presencia y lo que es la gracia de Dios. Porque lo que pasó con el pueblo de Nínive fue por la gracia. Porque la presencia de Dios, vamos, ahí estamos poniendo, la presencia de Dios estaba con Jonás, estaba con Nínive, pues como dije ahorita, los ojos de Jehová atalayan toda la tierra. Y es como el caso de Moisés. Pero ¿qué vemos aquí? En el caso de Moisés y en el caso de Pablo, estamos viendo dos clases de experiencias diferentes. ¿Por qué? Porque en el caso de Moisés, cuando él le dice la presencia vaya con tu, pero era que Moisés, la presencia que Moisés tenía en el pueblo de Egipto era más que, era una presencia más que de personal, no espiritual, de una necesidad humana que tenían, porque ellos estaban cautivos, estaban presos, ¿sabes? Era físico lo de ellos. Y te estaban desgastados por el caminar y todo. No, pero en el caso de Pablo, Pablo estaba desgastado espiritualmente. O sea, estamos hablando de que el lado humano y el lado espiritual hablamos. Entonces, eso es lo que estamos hablando aquí, que muchas veces el lado humano en nuestras vidas nos lleva a lo que es vivir bajo la gracia del Padre. Y es que ahí es donde yo siempre lo he dicho y yo sé que las personas a veces dicen, no, pero es que tú llevas demasiado el lado humano. Es que yo no puedo desprenderme de mi humanidad. Porque es que nadie puede desprenderse de la situación que está viviendo. Tú no puedes desprenderte de tu humanidad. Ok, espiritualmente tú estás orando, espiritualmente tú le estás pidiendo al Padre, Señor, yo necesito de ti que me ayudes, pero humanamente
tú también estás sintiendo. Y el sentir en tu humanidad te va a dar a entender a ti de que el Padre, aún en el lado humano, Él se quiere manifestar contigo. Es como decimos, es que estamos acostumbrados a estar enseñados erróneamente y no queremos ver lo que la palabra dice y pedirle al mismo Señor que nos revele a través de su palabra. ¿Por qué? Porque es como estamos hablando, no, que el lado humano, que usted habla mucho del lado humano, pero es que ahora mismo la mayoría de personas se creen en el evangelio. No, él es pastor, él es apóstol, no, él es evangelista. Es No, un no, profeta, él tiene que estar los 7 días predicando porque no hay plaga que lo toque su morada. Él no se enferma, el superhéroe. Entonces, es verdad el lado humano. Él es pastor, es evangelista, sea que sea. Si le toca una plaga a su morada, que reprendemos en el nombre de Jesús, pero le toca una gripe, se le va la voz, un resfriado, es humano. Entonces, el lado humano es lo que te lleva a ti a vivir una vida espiritual. Entonces, cuando te toca la situación y la prueba, tú no lo puedes quitar, pero sí, por la gracia del Padre, aquí es que vamos a traer, con la gracia del Padre, tú puedes encontrar la manera de vivir eso sin que te afecte tu lado físico, que es lo que queremos vivir. Una vida donde tú las cosas, tú la cargues mejor para ti, en paz, con discernimiento, que sepas la decisión que vas a tomar. Esto lo hace cuando tú vives bajo la gracia del Padre. Por eso es que yo digo, Israel, es como a veces el lado humano del creyente, y esto me recuerda a nuestro lo que fue nuestro primer tema de este programa, era el lado humano, porque las personas están cansadas de ver personas con careta, el cual nos creemos que somos espiritual totalmente, pero cuando llegan las situaciones difíciles, entonces nos preguntamos, pero oye, ¿y qué pasó con esta persona? Porque todo momento era alguien espiritual, pero cuando conoce tu lado humano, entonces dice, no, mira, yo tengo que decirlo de esta manera, yo tengo que ser totalmente franco con esta manera. El gran problema que pasa con muchos de los ministros en el día de hoy es porque no saben tener una separación entre lo espiritual con lo humano. Amén. Y al no tener esa separación, Israel, cuando llegan los momentos difíciles, entonces ahí es donde fracasamos. Se acaba todo. Yo aprendí algo. Tú sabes, estábamos hace unos días, estuvimos de vacaciones nosotros, y yo aprendí a separar. Tengo que decirlo así, a separar mi lado espiritual con mi lado humano cuando se trata de yo estar en vacaciones. ¿Sabes por qué? Porque una persona que está de vacaciones debe de aprender a que no va a dejar el ministerio, pero debe de saber cómo poder llevar las situaciones. Y es ahí donde yo vuelvo y lo digo, el lado humano de nosotros tenemos que aprender a cómo sobrellevarlo, así como pasó con Moisés, así como pasó con Pablo, cuando tuvo que enfrentarse y decirle al Señor claramente, ya yo no puedo más. Mientras tanto el Señor le dice, bástate mi gracia. Es como dijo Pablo, sea imitador de mí como soy imitador de Cristo. ¿Y qué pasó también otra historia que voy a traer? La historia de Job. Wow. La gente se creía que la mujer de Job misma dijo, maldice a tu Dios, porque ya tu Dios no está contigo, la presencia de él no está. La presencia de Dios estaba ahí, porque ¿quién fue el que le dio permiso al enemigo para zarandearlo? El problema es que cuando una persona no tiene entonces la presencia, no puede discernir cuando la presencia está contigo o no. Wow. Amén. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? La presencia del Señor estaba ahí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tenía Job que no tenía la mujer? Que Job tenía la gracia del Padre. ¡Wow! ¡Sama! Tenía la gracia del Padre. ¿Qué sucede? Cuando llegó su debilidad, ¿qué Job dijo? No, pero es que en mi vida yo tenía algo. En mi vida ¿qué es lo que hizo Job? Levantó los ojos al cielo y dijo, pero es que yo dependo de Dios. Y Dios se acordó de que él tenía un Dios, de que había un Dios que se tan pronto puso la mirada al cielo, la gracia le dio la fuerza que él necesitaba. Por eso dice que cuando es lo mismo estar en la presencia que vivir bajo la gracia, porque cuando tú vives bajo la voluntad de Dios y por gracia, da que por gracia lo que por gracia recibiste y lo das hacia adelante, por eso mismo cuando llegue la situación y tú estás bajo la gracia y como Dios le dijo a Pablo y Jesús le dijo, bástate de mi gracia, ¿qué sucede? Aún el momento más peor de Job, porque más que Job nadie había perdido. Absolutamente ¿qué sucede? Nadie. Vino en recompensa más porque dijo, bástate de mi gracia, y el mismo Job ahí de una vez, ¿qué fue?
se transformó la vida de él completa, cambió. Por eso, porque es que tenemos que aprender a vivir bajo su Su gracia. gracia. Nosotros queremos vivir tanto bajo los dones, queremos vivir tanto sobre lo que son, vamos a decir, no, es que si yo no oro, es que mira lo que está sucediendo. Mira, hay situaciones en la vida del ser humano, hijo, el cual a uno se le basta el deseo de orar, Amén. pero la gracia de Dios se mantiene ahí. Se Y con mantiene. esto yo no estoy diciendo, para que me entienda, con esto yo no estoy diciendo que las personas no deben de orar. No, no es lo que estoy diciendo. Yo te estoy hablando de la realidad. Y ahorita tú trataste algo muy importante. Y es de que tú hablaste de cómo Pablo tiene que llegar a su lado humano y en su lado humano entonces él tiene que clamar bajo una necesidad. ¿Cuántos de nosotros aún en la necesidad no le hemos dicho, Señor, ya yo no tengo fuerza, ya yo no quiero seguir en esto? Pero el Señor ahí, cuando tú le dices eso, es que mira, te pone como, te jompea, como Pero dicen ahí, y es donde te da la es como fuerza. le dije yo, Wow. ¿qué pasó? Que tanto Pablo como Job, ¿qué hicieron? Fueron donde sabían, donde tenían que ir, Amén. reconocieron. Amén. Pero ¿qué pasa? Es como a mí, cuando a mí me tocó la situación, Amén. sí, hubieron muchas llamadas de respaldo, muchas llamadas de apoyo, ¿qué pasa? Pero como decimos mucho, por eso es que es la caída de muchos evangelistas y muchos profetas de todo tiempo, porque yo te predico, está bien, el Padre me da esta palabra, no, háblale. ¿Qué pasa? Yo tengo aquí mi teléfono, el Padre tiene el de él. Se me cae el mío, el Padre me ha predicado, hijo, no te preocupes, Dios es el dueño de la plata, el súper, son ese material. Ahora se le cae el de él. El Señor reprenda al diablo. Entonces, eso es lo que pasa. No, eso es lo que pasa. Entonces, tú me estás predicando que me quede tranquilo. Entonces, eso es lo que se nos ha enseñado. Pero cuando te toca a ti el lado humano, que es lo que estamos hablando, entonces ahí dice, no, el Señor reprenda al diablo que yo no. Pero cuando le tocó el lado humano a Pablo, cuando le tocó el lado humano, porque es lo que estamos, la situación lo llevó al lado humano, porque a Job le dio hasta sarna. Yep. Entonces, cuando le tocó el lado humano, ¿qué hicieron ellos? No se pegaron a la llamada, no fueron donde el vecino, fueron a caerse, no, Señor. Y que Jehová le dijo, bástate, pero ellos reconocieron y supieron dónde tenían que ir a clamar. Por eso cuando a mí me pasó lo que me pasó, y dije, no, está bien, no, gracias, Señor, sí, bendecido. Todo el mundo dice, no, pero no, mi cuestión es contigo. Porque si tú me dices a mí esto, yo creo en eso, pero muéstrame qué yo tengo que hacer para yo poder llevar lo que me está tocando y lo que tú has permitido. No solamente eso, hijo, es que si nosotros vemos esa misma historia de Job, si tú te das cuenta, Job, cuando está atravesando su momento más difícil, hijo, sus amigos le dan la espalda. Sus amigos comienzan ellos a cuestionar. Mientras tanto, es el mismo Dios que utiliza al mismo Job para que ore por sus propios amigos, aún en la situación que él está viviendo. Amén. ¿Por qué? Porque él entendió, yo no voy a dejar que ellos me miren a mí, yo no voy a dejar que ellos me confundan. Mi situación es con Dios y Dios a mí me está dando a mí la autoridad para yo seguir hacia adelante. Entonces yo tengo que seguir mirando. La gracia de Dios va a estar conmigo, aunque yo no lo quiera entender. La gracia de Dios me está ayudando. Vamos más allá, mire, yo ahorita le estaba hablando del libro de Elías, ¿verdad? Le estaba hablando de la historia de Elías, que Elías llegó un momento que se cansó, deseó la muerte y todo. Pero ¿qué pasó con el pueblo también? Sí, Que ellos se estaban quejando, que estaban cansados, pero aún cansados, siguieron persiguiendo. así es. ¿Por qué? Porque tenían la gracia del Padre. Cuando cuando tú no tienes la gracia, el enemigo no tenía la gracia. Aunque ellos se estaban cansando, pero si ellos lo seguían persiguiendo, los otros se cansaban más. Bueno, por eso es. ¿Por qué? Porque el pueblo que Elías estaba llevando tenía la gracia del Padre. Amén. Por eso es que tenemos que ver, nosotros tenemos que estar pendientes a que si la gracia de Dios está con nosotros, pues podemos estar confiados, podemos estar tranquilos. No estoy diciendo que eso no vaya a doler, no estoy diciendo que no vaya a molestar. Al contrario, claro que sí, te va a doler. Es tu lado humano, pero tu lado humano tú lo llevas al Padre y te da la conexión espiritual que tú tanto necesitas. Amén. Es que así cuando estás cansado, sí, no te va a quitar el cansancio, sí, pero te va a poder dar la fuerza. Mire, yo he vivido la experiencia, mira, ahora mismo una experiencia en el trabajo que estaban agotados todos, pero hubieron dos que dijeron, hasta aquí llegué, no se pudo más. Yo decía, Padre, yo sé que yo estoy cansado, pero un cansado, la fuerza proviene de ti. Entonces, si yo te digo a ti que la fuerza viene de mí, pues la fuerza tiene que provenir de Dios, entonces tiene que morar en mí lo que yo te hablé. Entonces, y el Señor no soy yo, pero tú vives en mí. La palabra dice
Y mi hermano, con el cansancio que yo tenía, pude completar. ¿Por qué? Porque yo le pedí al Padre lo que Él promete en su palabra. Ujú. Entonces, cuando yo terminé, no solamente como siempre dice, porque a veces le pedimos, pero la gracia también hay que aprender a agradecer. Amén. Entonces, cuando yo terminé, dije, Señor, gracias, porque por tu gracia yo pude terminar lo que yo me propuse en esta tarde. ¿Te das cuenta? Por eso es que a veces nosotros los seres humanos solamente pedimos, pero no agradecemos. Mientras tanto, si tú te das cuenta, cuando dice la palabra, claramente nos dice que cuando el Padre le dijo, es decir, cuando la Escritura dice, bástate mi gracia, porque mi poder o el poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué tú estabas? Tú estabas débil. Tú estabas pasando una situación difícil, tú estabas pasando una situación la cual no todo el mundo la quiere pasar, pero ¿qué tú hiciste? Déjame ir delante del Padre, porque ahora, yo recuerdo esa mañana cuando estuve hablando contigo, tú me dijiste, Padre, yo no es que no quiera, no, pero yo necesito un momento ahora solo, yo quiero hablar con Dios porque yo no me siento bien. Y yo te entendí, te dije, hijo, te comprendo, oro por paz por ti, toma tu momento. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver. Van a haber situaciones en las cuales tú le vas a decir a la gente que te rodea, tú le vas a tener que decir, oye, yo no estoy diciendo que no quiero que ustedes estén conmigo. Yo necesito ahora un momento con el Padre, porque esto es entre Dios y yo. Amén. Y cuando tú ya clamaste y dijiste, esto es entre Dios y yo, cuando saliste de ahí, no saliste igual que No quizás sé. con la palabra que yo o cualquier otra persona te pudo haber dado. Porque el hombre, el ser humano te puede dar una palabra de consuelo, una palabra de confort en los momentos más difíciles, pero no hay una palabra que tenga más fuerza para nuestras vidas que la palabra que da Dios. Por eso Dios le dijo, bástate mi gracia. Y otra cosa, como dije ahorita, y cuando tú le pides al Padre y el Padre te lleva y por su palabra te confronta, por eso los ojos tuyos empiezan a ver otra vez, porque ahí fue que yo pude entender, como le dije, me pasó una situación, yo fui a vivir una situación, pero había otro Que estaba que peor. me dejó ver el Padre que estaba peor en la situación que yo estaba. ¿Te das cuenta? Por eso es que, como le digo, cuando no es lo mismo, está la presencia de Dios, pero mira, como dije ahorita, hasta la persona, el pecador, la presencia de Dios está con él ahí. Él lo que está esperando es, ¿qué es lo que tú necesitas? Que tú le hables, que tú le reclames como le reclamé yo, para entonces mostrarte la necesidad o demostrarte la forma que tú puedes vivir o bregar con la situación de una mejor manera. Pero eso solamente lo muestra el Padre a través de su palabra. Amén. Y una palabra que nosotros hemos repetido mucho en el día de hoy, su gracia. Su gracia. Quiero dejarte dicho esto ya para finalizar. La gracia del Padre está contigo, dándote fuerzas cuando tú no tienes ya ninguna. Esto ha sido todo por hoy en nuestro programa Revelación Divina Media. Te vemos la próxima semana a través de esta plataforma y de todos los canales los cuales estamos llegando. Muchas bendiciones.